5, 4, 3. Amados hermanos,
Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenidos en el día del Señor a estudiar la palabra de Dios. Estamos aquí reunidos para seguir meditando esta serie que hemos comenzado, definiendo y defendiendo el Evangelio de Dios. Mi nombre es Fernando, estamos aquí en La Paz, Bolivia, y desde acá les mando un abrazo fuerte de mis hermanos que nos reunimos domingo tras domingo para aprender y glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. Tema número 2. Cuando el evangelio es pervertido, ya no es evangelio. Gálatas capítulo 1, verso 6 al verso 10. No sé cuántos temas nos va a tocar, pero vamos a exponer Gálatas con la perspectiva del apóstol Pablo. Ya lo habíamos escuchado en el resumen y en la clase anterior o en el estudio anterior. Gálatas es una carta apologética, de defensa. Pablo está molesto, enojado, está con el celo de Dios, que ahora entramos en ese sentido. Entonces, vamos a exponer Gálatas con la mirada y la perspectiva de dos cosas. La mirada de Pablo al escribir a los Gálatas y la actitud de los Gálatas. Y hay un tercer personaje, los falsos maestros y los falsos hermanos. Leamos, Gálatas capítulo 1, verso 6 al verso 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Subraya eso. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el tal sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿acaso busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo está escribiendo esta carta y en esta porción nos deja ver la emoción que tiene Pablo. Pablo tiene celo. No confundamos la ira de Pablo con una ira carnal. No confundamos aquí el asombro de Pablo. Pablo está enojado, pero no es un enojo carnal, el cual nosotros podemos tener. Si alguien nos hace daño, nos enojamos, algo no nos gusta, nos enojamos. Aquí el enojo de Pablo, aquí, hermanos, la actitud de Pablo es porque Pablo tiene celo de Dios, celo de las cosas de Dios. Pero para ver el celo que Pablo tiene y comprenderlo, tenemos que entender que nuestro Dios es celoso, amados hermanos. Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 20, verso 5. Éxodo capítulo 20, verso 5, vamos a cimentar con dos textos que Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es celoso. Y este celo es el que Pablo está sintiendo al escribir la carta a los Gálatas. Éxodo capítulo 20, verso 5, marca tu Biblia en Gálatas porque vamos a estar volviendo constantemente. Éxodo capítulo 20, verso 5, el texto dice de la siguiente manera. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, subraya eso, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Uno de los mandamientos era, no te harás imagen ni ninguna cosa semejante a lo que está arriba y lo que está debajo. ¿Por qué prohíbe eso Dios? Porque Dios tiene uno de sus atributos y es el celo. Dios es celoso. Ahora, el celo no es como nosotros lo vemos. El celo para nosotros es cuando alguien nos falla, cuando alguien nos decepciona, cuando alguien nos traiciona. Este es un celo humano, ese es un celo carnal, ese es un celo terrenal. El celo de Dios es tocante, amados hermanos, a tres cosas. Número 1, celo. Protege, cuida su verdad. Eso es el celo. El celo es proteger, el celo es cuidar, el celo es guardar. Y cuando dice el texto, porque Dios es celoso, número 1, Dios es celoso, Dios cuida, Dios protege su verdad. Número 2, Dios protege, Dios cuida, Dios es celoso de su voluntad. Y número 3, Dios protege, Dios cuida, Dios es celoso de su autoridad.
Ese es el celo de Dios. No un celo humano, un celo divino, un celo de santidad. Dios protege su verdad, Dios es celoso de su voluntad, Dios es celoso de su autoridad. Vamos a un texto más y luego exponemos esta parte. Éxodo capítulo 34, verso 14, ahí mismo en el mismo libro. Éxodo capítulo 34, verso 14, y tenemos múltiples pasajes. La Biblia está llena de pasajes que nos hablan, nos anuncian que nuestro Dios es celoso y es uno de sus atributos. Éxodo capítulo 34, verso 14 dice de esta manera: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre, mira, su nombre que es celoso, Dios celoso es. Celoso Dios es. Y cuando hablamos del atributo del celo de Dios, Él no es que tiene envidia, no es que a Él le duele, no es que Él le han traicionado, es que Él guarda, protege, cuida su verdad, su voluntad y su autoridad. Cuando los judíos están bajo el pacto que Dios se había hecho, se les prohíbe levantar ídolos, adorar a ídolos, no tanto por el pueblo, sino por Dios, el Dios que los había sacado de Egipto. Sean celosos de las cosas de Dios, porque Él se lo merece. Número uno, su verdad. Él solamente tiene la verdad. Nadie más tiene la verdad. El celo de Dios protege, cuida la verdad de Dios mismo. Ninguna religión, ningún hombre, ninguna nación, ningún presidente, ninguna autoridad tiene la verdad. La única autoridad, quien es la verdad, es Dios. En la Biblia, la verdad va más allá de un concepto. En la Biblia, la verdad va más allá de una definición. En la Biblia, la verdad es una persona y esa persona es Cristo. Pablo está celoso porque están yendo contra la verdad de Cristo, contra el evangelio de Cristo. Por eso el celo de Dios es importante. Dios dice, soy celoso. Yo soy un Dios celoso. ¿Por qué? Porque mi verdad es absoluta, porque mi verdad es veraz y porque mi autoridad es única. Antes de mí, después de mí, no existió ningún Dios. Yo guardo, protejo, cuido ¿qué cosa? Mi santidad, mi verdad, mi autoridad. Número dos, el celo también guarda y protege y cuida la voluntad de Dios. Hermanos, por encima de nuestra voluntad, de la voluntad del pastor, de la voluntad de los líderes, por encima de la voluntad de la iglesia está la voluntad de Dios. La iglesia cumple la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo. La iglesia es gobernada bajo la voluntad de Dios. Y Dios gobierna a su iglesia a través de su palabra. ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios? Está plasmada en 66 libros. En los 66 libros podemos ver la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios tiene dos características. Es buena, agradable y perfecta. Tres. Es buena, agradable y perfecta. Hermanos, si hay que cuidar algo, si hay que proteger algo, si hay que guardar algo, es que Dios tiene la verdad, es que la voluntad de Dios es perfecta. Y número tres, la gloria, la honra y la alabanza al único soberano, nuestro Dios creador. ¿Amén? Entonces no es que el Dios es celoso porque tiene envidia. Tengo envidia de esos dioses, tengo envidia de Baal, tengo envidia de Astarot. No, el celo de Dios no es ninguna envidia, no es nada humano. Él protege, cuida su verdad, su autoridad y su voluntad. Algún día, como lo he dicho el día de ayer, aquí en la Iglesia Cristo es Rey, vamos a abrir la serie completa, Conociendo a nuestro Dios. Voy a exponer todos los atributos de Dios acá. Y este celo de Dios es muy poco hablado, muy poco entendido. Dios protege su santidad, Dios protege su verdad. Y estamos llamados también a eso. No porque Él lo necesite, no porque Él necesite protección,
sino porque Él se lo merece. Hermanos, Dios es un Dios celoso de sí mismo. El mismo Jesús sintió celo de esto. ¿Se acuerdan cuando entró a Jerusalén? 2 días o 3 días después, Él visitó el templo. ¿Y qué había en el templo? Librecambistas, vendiendo esto, vendiendo lo otro. Jesús toma un instrumento para golpear al pueblo, y ahí está mostrando el celo de Dios. Abre tu Biblia en Juan, capítulo 2, verso 13 al 17. Estamos exponiendo primeramente por qué Pablo está así. Estoy maravillado, estoy asombrado. No puedo creerlo. ¿Por qué Pablo se siente así? ¿No es un ser humano? ¿No es que tiene envidia de los falsos? ¿No es que le duele? Él tiene el celo de Dios. Como Jesús. Juan capítulo 2, verso 3 al 17. Evangelio de Juan, capítulo 2, verso, mis amados, mis amadas, 13 al 17. Mira lo que dice el texto, mira el celo de Jesús. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentadotes los vio Jesús. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y ahora tú vas a entender por qué Jesús actúa así. Verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Jesús tenía este celo de Dios. A Jesús no le inquietaba que estén vendiendo o que se haga libre cambio, porque eso era dado también para los judíos expatriados. Lo que a Jesús le enoja es que han convertido el templo de Dios, la casa de Dios, ¿en qué? En cueva de ladrones. Los corazones de las personas ahí estaban pervirtiendo, ensuciando el templo de Dios, la casa de Dios allá en Jerusalén. Jesús tiene celo de estas cosas. Este es el celo que Dios ha compartido también con nosotros, sus hijos. Uno de los atributos comunicables de Dios, de Dios al hombre, es el celo de Dios. Así como Dios cuida, protege, guarda su verdad, su santidad, su autoridad, etcétera, también eso ha compartido con nosotros. Jesús, como siervo, como hijo de Dios, tenía este mismo celo por el Padre. Y es el mismo celo que el apóstol Pablo tiene. El apóstol Pablo tiene celo de las cosas de Dios, del evangelio de Dios. Y ya lo habíamos visto en Gálatas, ¿no ve? El evangelio de Dios. Estoy asombrado de que tan pronto se alejen de aquel que os llamó. De aquel que os llamó por la gracia de Cristo. El que le llamó no es Pablo, no soy yo. El que les ha llamado al evangelio es el Padre por medio del Hijo. Y ustedes están rechazando eso, se están alejando de esa verdad. Pablo tenía mucho celo de parte de Dios. Por ejemplo, abre tu Biblia en 2 Corintios, capítulo 2. 2 Corintios, capítulo 2. 2 Corintios, capítulo 2. Perdón, capítulo 11, verso 2. Vamos a ver el celo de Pablo. Pablo va a ser muy celoso con la iglesia. 2 Corintios, capítulo 2, capítulo 11 de 2 Corintios, verso 2. Mira lo que dice el texto. Desde el 1 vamos a leer. Mira, 11:1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo. ¿Con qué celo celaba Pablo? Con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Cuando Pablo se enojaba, cuando Pablo decía, eres un mentiroso, eres un falso, eres enemigo de la cruz. Cuando Pablo en Filipenses 3, 2 al 3, ¿qué les va a decir? Estos son, ¿qué cosa? Perros. Malos obreros, mutiladores del cuerpo. Cuando Pablo decía eso,
él sentía celo de parte de Dios. Este es el celo que Pablo sentía. Y Pablo siempre ha tenido carácter. Siempre. En el mismo Gálatas, ¿a quién le va a confrontar? Al mismísimo apóstol Pedro. Cara a cara, dice. No dice, a ocultas voy a murmurar de Pedro. Gentiles, vengan acá por acá. No crean en Pedro. Pedro está hablando mal. Pablo no era así. Pablo decía, Pedro, cara a cara te voy a resistir. Frente a frente. Eres un hipócrita. Wow. Y uno piensa, Pablo está muy enojado, se está haciendo ganar por la carne. No, Pablo está lleno del Espíritu Santo y tiene celo de las cosas de Dios. Cuando alguien se mete con el Evangelio, cuando alguien quiere pervertir el Evangelio, ya no es Evangelio y hay que defender el Evangelio. Estamos llamados a dos cosas. La iglesia está llamada a dos cosas. Número uno, predicar el Evangelio. Número dos, defender el Evangelio, hacer defensa de la fe. A eso estamos llamados. Y Pablo nunca va a retroceder atrás. Por eso hay que aprender de nuestro apóstol, del apóstol a los gentiles. Hay una escena en Hechos, ¿se acuerdan? Llamado un hombre falso profeta llamado Bar-Jesús, ¿se acuerdan? Del precónsul Sergio. Precónsul Sergio quiere escuchar. Llegó Pablo y Bernabé a la ciudad. Quiere escuchar a Pablo. Está ganando vidas. Quiere escuchar su evangelio. ¿Y qué dijo este falso profeta? No lo escuches. Suficiente conmigo. Yo te estoy diciendo lo que pasa. En esta escena Pablo va a reaccionar de manera justa. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 13, verso 6 al verso 10. Esta es la actitud de Pablo. No me condenen al apóstol Pablo. No me lo digan, es malo. No. Él tiene celo de Dios. Hechos capítulo 13, verso 6 al verso 10. Hechos capítulo 13. No estaba esto en el mensaje, pero es muy bueno, me vino a la mente. Hechos capítulo 13, verso 6 al verso 10. Este es el celo de Pablo por las cosas de Dios, por el mensaje de Dios. El texto dice en Hechos capítulo 13, verso 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio, Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, ¿qué quería? Deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía ¿quién? Elimas, falso judío, falso profeta. El mago, pues así se traduce su nombre. ¿Qué estaba haciendo Procurando apartar de la fe al. Ahora miren aquí adelante. Miren aquí adelante. Voy a ser bien claro con esto como el apóstol Pablo. Y voy a ser claro, no solamente en el contexto de Gálatas, sino en lo que vamos a ver el día de hoy. Aquellos judíos que estaban predicando la ley y la gracia, nunca han sido creyentes. Son falsos maestros, falsos pastores. Y lo voy a demostrar en esta serie. Número 2. Aquellos hermanos que habían ido para investigar lo que estaba pasando con los Gálatas y les han pervertido, les han influenciado, eran falsos hermanos. Quiero dejar bien en claro esto, No es que eran judíos, cristianos, estaban equivocados. No, ellos a sabiendas han hecho eso, porque Pablo ha sido claro en el concilio de Jerusalén. Estos judíos cristianos, entre comillas, que estaban pervirtiendo el evangelio, son anatemas, malditos. De manera que tú tienes que entender, no es que por buena intención lo están haciendo. Es que tal vez no estaban bien entendidos, a sabiendas lo han hecho ellos. Toda persona, maestro o no maestro, hermano o no hermana, entre comillas, que quiera añadir al evangelio, que quiera pervertir el evangelio, es anatema. De manera que estos hermanos cristianos, entre comillas, judíos, no eran cristianos, eran falsos maestros. Lo dijo hoy el hermano Marcos. ¿Un cristiano verdadero puede difamar a otro hermano? No. ¿Un cristiano verdadero, un maestro verdadero puede
murmurar y levantar falso testimonio contra otro? No. Y estos falsos estaban diciendo que Pablo no había sido levantado por Dios. Entienda eso. Estos hombres no eran verdaderos maestros, eran falsos maestros. Como este hombre llamado Elimás o Bar-Jesús. Falso. Capítulo 13, perdón, verso 10. Perdón, verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, aquí está, no me juzguen a Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, y exclamó Pablo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, Elimás, tú eres un hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora miren aquí adelante. Judíos habían llegado a Galacia y les dicen, está bien creer en el Señor Jesús, pero no solamente con eso te vas a salvar, necesitas la ley de Moisés. Están apartando de la fe verdadera. Por eso Gálatas se enoja. ¿Ahora entiendes la reacción de Pablo con Pedro? Pablo no está actuando en la carne. Pablo está actuando en el Espíritu. Pablo es celoso de las cosas de Dios. Y creo que eso nos falta a muchos, ser celoso de las cosas de Dios. Ser celosos de las cosas de Dios. Eso nos falta. Pablo hacía las cosas con celo, con temor, con cuidado. Ahora entiendes por qué Pablo dice en Colosenses, si van a hacer algo, hágalo como para el Señor. ¿Qué significa eso? Con celo, con temor, con integridad. No hagan las cosas por hacer, hagan las cosas temiendo que Dios es celoso de sus cosas. Pablo tenía mucho celo, hermanos. ¿Cómo le han mirado a Elimás? A los ojos. ¿Qué le ha dicho? Alguien dirá, este Pablo, ¿por qué juzga? Dios va a juzgar. No hay que juzgar a los hermanos, no hay que juzgar. Hermano, cuando el evangelio es pervertido, hay que sacar uñas, dientes. ¿Por qué? Porque el evangelio es inamovible. Y ahorita vamos a entrar qué es el evangelio. Por eso yo siempre voy a defender el evangelio sincero, hermanos. La iglesia Cristo es Rey defiende el evangelio puro, sincero. Y el puro y sincero siempre glorifica a Dios y no al hombre. Siempre es así. Pablo está diciendo, tú eres un hijo del diablo porque apartas de la verdad. Estás contra la justicia. Estos son falsos. Estos son falsos maestros. Entonces, hasta aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Pablo actuaba en la carne? No. ¿Pablo tenía un odio, un resentimiento, un enojo carnal humano? No. Ese enojo, ese celo viene de parte del Espíritu Santo, hermanos. Viene de parte de él. Pablo tiene mucha razón. Con eso en mente. Hermanos, alguien dirá, claro, hermano, pero Pablo tiene que ser siempre celoso, él es apóstol. Eso a nosotros no nos compete. Nos compete, hermanos. Hoy el apóstol Pablo y los apóstoles no están, pero estamos los embajadores de Cristo que somos nosotros. Y merecemos y tenemos el derecho, la obligación de defender el evangelio. Para todos. ¿Quieren escuchar? Abre tu Biblia en Judas. Judas capítulo, verso 3, porque Judas solamente tiene un versículo. Aquel que me diga, no, hermano, eso es para los apóstoles, eso es para los pastores que tienen que defender el evangelio. No, esto es para todos los creyentes. Abre tu Biblia en Judas, epístola de Judas. Judas solamente tiene un solo capítulo, ¿no? En el versículo 3, mira lo que dice Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿A quién se está dirigiendo? A los salvos, a los amados.
me ha sido necesario escribiros, ahí está, exhortándoos. ¿Qué quiere que hagamos, Judas? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada ¿a quiénes dice? ¿A los pastores? ¿A los apóstoles? Nada más. A los santos. ¿Quiénes somos esos? Nosotros, los que hemos sido apartados por el medio del evangelio. ¿Qué es lo que quiere Judas? Que los santos contiendan ardientemente, defiendan el evangelio contra aquellos que lo pervierten y los quieren ensuciar. Hermanos, el mandato de defender la fe, ¿de quién es? ¿Para el Pablo nomás? ¿Para los apóstoles? ¿Para los pastores? ¿Qué dice Judas? Para todos los santos. ¿Usted es un santo? Hermano, ¿usted es una santa? ¿Amén o no amén? Amén. Estamos apartados por Dios. Su trabajo también es defender el evangelio. Ahora, ¿por qué? Verso 4. ¿Por qué? ¿Por qué nos pides que contendamos, que luchemos, que combatamos por la fe? Judas, verso 4. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. ¿Cómo les dice? Impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo han entrado? ¿Cómo han entrado estas personas? Encubiertamente. Lobos vestidos de ovejas, falsos, como estos judíos que han llegado a Gálatas. Apariencia de piedad. Nosotros también creemos en Jesús. Es el Mesías, es Yeshua. Pero también hay que guardar la ley. Tienen que circuncidarse. Ah, tú eres un lobo. Entras con apariencia de piedad, pero estás entrando a destruir y confundir al rebaño. Y eso es lo que había pasado en la carta a los Gálatas. Muy bien. Entonces, ¿para quién también es la defensa del evangelio? Para todos. Para todos. ¿No ve? Para todos. Muy bien. Ahora vamos a Gálatas. Volvemos a Gálatas, capítulo 6. Digo, capítulo 1, verso 6. Gálatas. ¿Ahora entiendes mejor al apóstol Pablo? ¿Ahora lo entienden mejor? Lo entienden, ¿no ve? Jesús cuando se enojó, ¿estuvo actuando con enojo humanamente? ¿No? Porque el enojo humano es pecado, ¿sí o no? En Gálatas, el mismo Gálatas 5, ¿qué va a decir? Porque manifiestas son las obras de la carne. Celos, ira, contienda, ira, ¿ve? Pero Pablo y Jesús, su ira nunca fue humana, hermanos. Su ira fue espiritual, por las cosas del Señor. Hay que saber diferenciar eso. Muy bien. Ahora sí, Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estoy asombrado, maravillado. O como diríamos nosotros, no lo puedo creer. No lo creo. ¿En verdad? ¿Esto está pasando? Gálatas, ¿se van a apartar de aquel que os llamó por seguir otro evangelio diferente? Hermanos, el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, es un llamado directamente de Dios a través de sus siervos. Pablo predica el evangelio, los pastores predicamos el evangelio, el hermano Fernando predica el evangelio, pero no es mi llamado, es el llamado de Dios. Cuando nosotros predicamos el evangelio, es Dios llamando al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Cuando Pablo llegó a Galacia y predicó el evangelio, Pablo solamente es un instrumento. Pablo aquí no dice, yo los llamé. No, él los llamó. Y se están apartando de él. Hermano, esto es tremendo. Porque seguir otro evangelio es seguir a otro Dios. A un Dios diferente. ¿Lo están entendiendo así? ¡Wow! Ahora entiendes por qué nosotros decimos algunos sectas no son mis hermanos. No caigamos, hermanos, en el romanticismo. No caigamos en eso. Bueno, es que creen en Cristo. Bueno, es que no importa, hacen eso, pero también van al Señor. No importa a qué iglesia vayas.
Porque todas las iglesias buscan al mismo Dios. Mentira. No todos buscan al verdadero Dios, ni todos están en el verdadero Dios. Hay otros que están predicando un evangelio diferente. Y cuando predicas un evangelio diferente, cuando sigues un evangelio diferente, estás siguiendo un diferente Dios. Esto está grave. Hay que analizarse. Ahora, Pablo va a decir que están siguiendo un evangelio diferente. Están pervirtiendo el evangelio. ¿De quién? De Cristo. Pero, entonces, ¿cómo es el evangelio puro? ¿Cómo sabemos que es el evangelio puro y sincero, fiel a la palabra? Efesios capítulo 2 es la clave. Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, ese es el evangelio puro que Pablo va a defender. Ese es el evangelio puro, fiel, fidedigno a la palabra de Dios que Pablo va a defender. ¿Cuánto les he dicho? Efesios, eso, Efesios capítulo 2, ahí al ladito nomás está la carta a los Efesios. Capítulo 2, verso 8. Escuche, el texto dice así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, hay que subrayar eso. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué Pablo está actuando así? Porque ellos han traído perversión al evangelio. La ley, circuncídense, no coman esto, vístanse así, guarden las fiestas. Eso es pervertir el evangelio. ¿Cuál es el evangelio puro? Por gracia somos salvos. Nada más y nada menos. A esa gracia no hay que añadir nada. Nada. Es por gracia y no por obras. Pablo lo dice en Romanos 11, ¿no? Si es por gracia, entonces ya no es por obras. Y si es por obras, entonces ya no es gracia. O es gracia o es obra. Pero las dos cosas no pueden estar, como lo dijo en el resumen, ¿no? O es gracia o es obras. El texto, ¿qué dice? Porque ¿por qué somos salvos? Por gracia, por medio de la fe en Cristo. Así de simple es la salvación. No hay que añadir nada. Este es el evangelio puro. Ahora, ¿por qué es por gracia? Porque los salvos, el evangelio nos lleva a la adoración a Dios, a la gratitud a Dios. Si puede ser por obras, la adoración sería para el hombre, para las liturgias, para las acciones. Pero es por gracia porque la salvación glorifica a Dios. Glorifica a Él. Por Él hemos sido salvos. ¿Ahora entiendes el celo de Dios? ¿Sabes por qué la salvación es por gracia? Porque esa salvación nos lleva a adorar a Él, a ser agradecidos, a decir gracias. No lo merecía, no lo merezco. Por tu gracia he sido salvo. Por tu gracia he recibido perdón de pecados. Y por tu gracia tengo vida eterna. Alabado sea mi Dios, mi Salvador. Hermanos, Dios es el autor único desde el inicio de la salvación hasta el final de la salvación. Él nos dio la salvación, Él nos preserva en la salvación y Él nos da la victoria en la salvación. La salvación es por la gracia de Dios. Gloria, gloria siempre al Dios. Tito capítulo 3, verso 5. Abre tu Biblia ahí. Tito capítulo 3, verso 5. Nos va a dejar más en claro esto Pablo. Ya en Efesios capítulo 2, 8 había dicho que la gracia es la que nos da salvación y no las obras. Y en Tito capítulo 3, verso 5, Pablo va a reforzar esto para que quede bien en claro que nunca va a ser por obras. Tito capítulo 3, verso 5. ¿Han encontrado? Muy bien, leeremos. Tito capítulo 3, verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Más claro no se puede, hermanos. Más claro no se puede. No nos ha salvado por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué nos ha salvado? Por misericordia, por gracia. Por eso somos salvos. Por eso somos salvos. Por su gracia y su bondad y el puro afecto de su amor. Hermanos, cuando queremos cambiar eso, estamos corrompiendo ese evangelio. Somos salvos por gracia, esto es un regalo de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, creemos en el Hijo de Dios, sin obras, para que nadie se gloríe. No le podemos pedir a Dios nada. No le podemos a Dios sobornar tampoco. En nada, hermanos. En nada. Hermanos, Dios no necesita cosas de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos de Él. Nosotros necesitamos y tenemos que depender de Él. Siempre, hermanos. Yo cuando he leído Gálatas, y lo estoy leyendo una y otra vez, me doy cuenta del celo de Pablo. Pablo aquí va a ser muy celoso tocante al evangelio que él ha predicado. Muy bien. Volveremos a Gálatas. ¿Qué habían hecho estos hombres con el evangelio? Estos falsos. Porque eran falsos. Falsos. Gálatas capítulo 1, verso 7, verso 8. Verso 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué entienden por la palabra pervertir? Otra palabra para pervertir. ¿Ya? Confundir, ¿ya? Puede ser. Pervertir indicaba esto. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo tengo un vaso de agua limpio, cristalino, y alguien viene con su vaso de Coca-Cola y lo echa. Eso es pervertir, vaciar algo, corromper algo que ya estaba formado. Cuando se echa la Coca-Cola, el agua cristalina, ¿cómo se vuelve? Oscuro, ya no es puro, ya no es puro. Deja de ser agua limpia, deja de ser agua pura. Eso es pervertir, introducir, vaciar, corromper, pervertir algo que ya estaba constituido, establecido. Y eso estaban haciendo los fariseos o los judíos cristianos, entre comillas. Hermanos, tenemos que entender algo. Si le añadimos al evangelio un poquito de obras, algo de obras, un centímetro de obras, pizquitas de obras, deja de ser el evangelio. No es evangelio. Así le añadamos grandes obras o pocas obras, no es el evangelio. Por eso, ¿cómo se llama este título? Cuando el evangelio es pervertido, ya no es evangelio. No es evangelio. Si alguien te dice, bueno, para llegar al cielo tú tienes que obedecer, no es evangelio. Si alguien te dice, para llegar al cielo tú tienes que diezmar, no es evangelio. Si alguien te dice, para ir al cielo tú tienes que vivir en santidad, no es evangelio. Porque no se trata de ganarnos la salvación. La salvación es por gracia, un regalo de Dios, la cual nosotros creemos por fe en Cristo Jesús. Y Pablo dice, a estos que pervierten, a estos que perturban, ¿qué les dice? Anatemas. Anatemas. Hoy si le decimos así, ¿se imaginan ustedes, hermanos, que yo les diga así a los falsos? Anatemas. Ah, ¿cómo vas a juzgar, hermano Fernando? Dios nomás puede juzgar. No hay que juzgar. Hermanos, lo que no entienden es que ya han sido juzgados ellos. Ya la Biblia les ha juzgado y nos ha dicho qué hacer. Cuando alguien pervierte el evangelio, hay que decir, como Pablo en su cara, Elimás, falso eres tú. Perviertes el evangelio.
Dios ya no dijo qué tenemos que hacer. Dios no dice, no, déjenle, yo al final voy a juzgar. No dice eso. Es más, Pablo en Tito, ¿qué va a decir? Es importante que les callemos la boca a algunos de estos, va a decir Pablo en Tito. Entonces la pregunta aquí es, hermano, cuando alguien quiere pervertir el evangelio, cuando alguien quiere corromper la doctrina, ¿qué actitud debemos tomar nosotros? ¿Aguantar? ¿Soportar? ¿Decir, Dios va a juzgar? ¿Mm? Que nos diga el apóstol Pablo, ¿qué debemos hacer para los que están mirando y los que están acá? La Biblia ya nos ha dicho lo que tenemos que hacer. No tenemos que esperar, no tenemos que soportar, no tenemos que tolerar. ¿Sabe por qué? Porque si alguien pervierte el evangelio y no decimos nada, somos cómplices de eso. Además, que Pablo nos diga, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a abrazar? Eres mi hermanito, le voy a decir. Que Pablo nos diga. Es Romanos capítulo 16, verso 17. Ahí está la respuesta. Tengo tantos pasajes para decir que Dios ya juzgó y nos dijo lo que tenemos que hacer. No se trata de tomar una actitud misericordiosa. No, es que también puede ser mi hermano. Cuando alguien es falso, sea pastor o sea hermano. ¿Por qué es falso? Porque pervierte la doctrina y pervierte el evangelio. A ver, Pablo nos va a decir algo a los hermanos en Roma y por aplicación a nosotros. Capítulo 16, verso 17, y lo va a decir en súplica, en ruego, Pablo. Romanos capítulo 16, verso 17, escuche con atención para que usted vea que Dios ya juzgó y nos dice cómo tenemos que comportarnos. Verso 17, mas os ruego, hermanos, nos está hablando a nosotros cristianos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de ¿qué? De la doctrina. Que vosotros habéis aprendido. Ahí está. ¿Qué dice que hagamos, Pablo? ¿Y qué os? No, hermanitos son. Reciben en tu casa. Pablo no dice eso. ¿Qué dice? Apártense de ellos. Verso 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Dice o no dice la Biblia qué debemos hacer? Dice la Biblia eso. Aquel que pervierte el evangelio, aquel que corrompe la doctrina, hay que apartarnos de esa persona. Porque no son servidores de Cristo, sino se sirven a sí mismos. Son enseñanzas y doctrinas de hombres. Además, este tema ya ha sido expuesto en Hechos 15, como lo ha mencionado hoy nuestro hermano en el resumen. ¿Te das de cuenta, hermano? Cuando algo ya es claro e insistimos, eso es por voluntad humana nomás. Ya ha sido claro en Hechos 15, se han reunido los apóstoles, Pablo, Bernabé. Judíos habían venido de Judea a Antioquía. ¿Y qué han dicho a los cristianos? Si no circuncidáis y guardáis los ritos de Moisés, no seréis salvos. Y Santiago y los apóstoles han determinado ¿qué cosa? No se inquieta a los gentiles a guardar la ley. Eso es claro, no sé por qué hasta ahora siguen queriendo añadir la ley. La Biblia es claro, los gentiles estamos libres de la ley y esclavos en Cristo, sirviendo a Cristo. Entonces, amados hermanos, añadir al evangelio, pervertir el evangelio, ya deja de ser evangelio. Y eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Por eso Pablo, ¿qué dice en Romanos? Fíjense, dice. Fíjense. ¿A quiénes hacen caer estos? A los ingenuos y a los niños espirituales. A los inmaduros. Como dice Pablo en Efesios 4, ¿no ve? Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina por estratagema de hombres. Por eso hay que aprender, hermanos, la Biblia, para que nadie te engañe, para que nadie te engañe. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, no solamente el evangelio va a ser corrompido o pervertido, sino también el enemigo está utilizando a sus falsos maestros para hacer eso, como ha dicho hoy en el resumen.
Satanás, ¿cómo está introduciendo sus herejías? A través de sus falsos, a través de sus falsos maestros, de sus falsos hermanos. Como dice el Gálatas capítulo 2:14. Hermanos que han entrado encubiertamente para mirar nuestra libertad. Falsos hermanos. Así Satanás está pervirtiendo el evangelio. Hermanos, un siervo del Señor, como Pablo, un fiel del evangelio, como Pablo, un hombre, varón del Señor, que sea fiel a la palabra y al evangelio, va a mantener la pureza del evangelio. Si desde el púlpito alguien predica, tú lo puedes hacer, tú puedes cambiar, en tus fuerzas está, en tu boca está el poder, tú dilo, tú decrétalo, ese está pervirtiendo el evangelio. Aquel que diga, tú lo puedes, tú lo haces, esfuérzate, cree en ti, ese está pervirtiendo el evangelio, porque el verdadero evangelio no le muestra al hombre cuánto puede. El verdadero evangelio le muestra al hombre que no puede sin Dios. El verdadero evangelio le dice al hombre desde el púlpito, el predicador va a predicar, tú no lo puedes. Tú no buscas a Dios, tú vives para ti. Necesitas de Dios, necesitas arrepentirte. El verdadero siervo de Dios nunca va a llenar de flores al hombre, nunca va a llevar al hombre a su creencia personal, a su fortaleza, al decir tú lo puedes, háblalo, decrétalo. La vida es para ti, Dios quiere que seas un campeón. Ese está pervirtiendo el evangelio. Hermanos, el verdadero siervo de Dios que predica el evangelio le va a decir tú no lo puedes, pero él sí. En tus fuerzas nunca vas a poder. Necesitas de Cristo y de su palabra. El evangelio confronta. El evangelio nos muestra la realidad de lo que somos y nos lleva urgentemente a Cristo, urgentemente a la palabra. Solo Dios puede cambiar, solo Dios puede actuar, solamente Dios puede darnos la victoria y solamente Dios puede darnos la salvación. El hombre puede buscar, puede añorar, pero nunca lo va a conseguir. Porque la única manera de ser salvos es por medio de Cristo. Ahora, mis amados hermanos, en el tiempo de Gálatas, Pablo les dice, estos son anatemas. ¿Qué entienden por eso? Anatemas. ¿Malditos? En realidad, cuando Pablo está utilizando la palabra anatemas, está diciendo que están alejados de Dios. Eso es anatemas. Alejados de Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, anoten ahí en sus callitas, van a leer, Pablo va a decir, ¿no? ¿Qué va a decir Pablo? En verdad, mi amor por Israel es sincero. Yo quisiera que todos mis hermanos se salven, hasta yo quisiera ser, dice, anatema. El ser anatema es que está apartado de Dios, alejado de Dios. Eso es la pureza del anatema. Está alejado de Dios. ¿Ahora entiendes por qué estos hombres no eran verdaderos cristianos? Estos son pues los que se caen de la gracia. Miren aquí adelante todos y usted que me está mirando. Cuando lleguemos a Gálatas, algo en favor tienen los que dicen que la salvación se pierde. Porque en Gálatas capítulo 5, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? Si os habéis seguido las cosas de la ley, la circuncisión, de la gracia habéis caído. ¿Y qué te dicen? Ahí está. Un cristiano puede caer de la gracia. Estos que han caído de la gracia son estos falsos cristianos, estos falsos maestros. Nunca han predicado la gracia. Estaban alejados de Dios. Por eso hay que entender el contexto. En el contexto hay dos personajes, los falsos maestros, los falsos hermanos contra los verdaderos hermanos que están siendo confundidos por esto. Entonces, mis amados hermanos, les llama anatemas, apartados de Dios. Apartados de Dios. Y Pablo dice, si algún ángel del cielo o uno de nosotros predica otro evangelio diferente, ¿qué dice? Sea anatema, sea maldito, alejado de Dios, porque está predicando un evangelio diferente. Ahora, alguien puede decir, hermano Fernando, pero el día de hoy ya no hay eso, nadie viene a las iglesias y toca, ¿no? Hermanos, de Cristo es Rey.
Hay que circuncidarse. Ya no vemos eso. Ni siquiera los judaizantes dicen circuncídense. Entonces, hermano Fernando, el día de hoy ya no se está pervirtiendo el evangelio. La respuesta es, ¿cuál crees? ¿Se sigue pervirtiendo el evangelio? Sí. Aunque hoy en día ya no hay gente que venga así, aunque hay, ¿no ve? Los del lado del Perú, ¿no ve? Los israelitas del Perú, de Jerusalén, vienen, ¿no ve? Con su barba grande, ¿no ve? Con su vestimenta de judío. ¿Qué dicen? Yo soy de Israel. ¿De qué parte de Israel eres? ¿De Canaán? ¿De qué parte de ahí de Galilea? No, soy aquí de Cusco. ¿Cómo es eso? No, tú eres un falso israelita. Y todavía quiere que guardemos la ley. No hay que comer esto. No, tú no comas, yo voy a comer. ¿Por qué? Porque Pablo en Timoteo, ¿qué dice? Todo con acción de gracias es purificado. Hoy en día tal vez no vengan así con circuncídense así, ¿no ven? No vienen así. Pero hoy en día también el evangelio se está pervirtiendo, hermanos. Número uno, cuando alguien dice la evidencia de que una persona verdadera es salvo, guarda el sábado, está pervirtiendo el evangelio. Así de simple. Si alguna secta, ya saben cuál, dice, no, es que los verdaderos hijos de Dios, el verdadero salvo, guarda el Shabbat porque el Shabbat es eterno, es de Dios, está pervirtiendo el evangelio. La verdadera salvación no es por estar en el Shabbat, la verdadera salvación es por estar en Cristo, en Él. Si alguien te dice, no, es que tú el domingo te congregas, el domingo es marca de la bestia, ¿tú qué vas a decir? No me asustas con tu marca, porque yo estoy sellado con el Espíritu Santo. Hermanos, si alguien quiere poner por superior el sábado, ya saben quién es, está pervirtiendo el evangelio. Y estas personas, estos amigos, quieren disimular, ¿no? Saben cómo maquillar el asunto. Pero ¿por qué tú predicas el sábado? Hay que predicar de Cristo, Él salva. Claro, el sábado no salva. Estamos de acuerdo, te van a decir. Claro que Cristo salva, amén. Pero si no guardas sábado, no eres salvo. Por fin. Si no guardo sábado, entonces no soy salvo. Y guardo sábado, ¿soy salvo? Ellos mismos no lo entienden. Por eso a muchos adventistas ya les he confrontado con eso. El sábado nunca fue instituido para nosotros los gentiles y el sábado nunca salva. Ni siquiera el sábado nos da santificación. Es que si guardas el sábado eres más justo, eres más santo. Hermanos, el que nos da santificación es Cristo, es su palabra, estar en Él. No un día. Sabadistas, amigos, escúchenme, y judaizantes también, en especial los del Perú. Estén en Cristo, estén en Él. En Cristo somos justificados y santificados. Cuando usted dice, es que el sábado es eterno, es que el sábado hay que guardar, es que el sábado es el día santificado de Dios, está poniendo por encima al sábado que a Cristo. Hermano, para Dios el Padre, el santo es Cristo, el limpio es Cristo, el perfecto es Cristo y el reposo es en Cristo. Cristo es superior al sábado, amados hermanos. Así que nosotros nada que ver sábado, ni domingo nosotros no somos. Nosotros estamos en Cristo todos los días de nuestra vida. Amén. Así que alguien que venga, ya sabe, no ve del otro lado con su barbita, no ve así, con sus 10 mandamientos. No, estás pervirtiendo el evangelio. No hagas eso, no sigan esas cosas. Tengan mucho cuidado con los judaizantes, ¿no ve? Hoy en día los cristianos que han sido influenciados por eso, ¿cómo saludan? Shalom, hermano. No hay que decir Jesús, Jesús es de los griegos. Hay que decir Yeshua. No me vas a confundir a mí, porque yo sé dónde estoy parado y estoy parado en Cristo, le vas a decir. Amén. Amén. Entonces, número 2. Hoy en día se sigue confundiendo, pervirtiendo el evangelio. ¿Por qué? Cuando alguien dice, para ser salvo primeramente hay que obedecer, ese está pervirtiendo el evangelio. Si alguien te dice, para ser salvo, el evangelio enseña que hay que obedecer. No, el evangelio no enseña que hay que obedecer para ser salvo. El evangelio enseña que somos salvos y después obedecemos.
No somos salvos por obedecer, por ponernos falda, por no maquillarnos, por no usar TikTok, por no usar las redes sociales, por no usar televisión. Antes así predicaban, hermanos. Hay una cajita en las casas donde Satanás está permitiendo a las familias. ¿Qué cajita será? Dicen muchos. La televisión, decían muchos. No hay que ver la televisión. Pasan años después, ese mismo que predicaba, han visto la película, dice. No que no viene a la tele. Hermano, la tele no trae nada de malo, ni las redes sociales. Hermano, no hay que ver esas cosas como satanizar las cosas, ni las redes sociales. El punto es cómo estás usando tú esas cosas. Ese es el punto. Así que no me digan el celular, el TikTok. No es malo, hermanos. Cómo tú estás usando esas cosas. Ese es el punto. Hermanos, cuando predican personas como ya saben quién, ¿no ve? No me acuerdo de qué país es este personaje. Su nombre empieza con C, ¿no ve? ¿Qué dice? Hijos del diablo los que usan TikTok. Las mujeres que se están zulando aquí el cabello, se dice así, no sé cómo dirá. Se dice así, ¿qué dice? Hijos del diablo son esos. Ya saben quién es, ¿no ve? Esa persona, hermanos, no tiene amor. No predica con amor, porque el evangelio restaura, el evangelio perdona. ¿Sabes qué estás haciendo cuando dices eso? Estás llevando al pueblo a la obediencia. Tienen que obedecer, tienen que obedecer, tienen que obedecer. No, primeramente llevarles a Cristo, a su gracia, a su favor y a su perdón. Porque cuando una persona recibe a Cristo, entiende el evangelio, resultado, fruto, evidencia, va a obedecer. Va a obedecer. Hermanos, no impulsemos a la obediencia, impulsemos a estar en Cristo. No impulsemos a las acciones, no impulsemos a la obediencia. Hermanos, impulsemos a que tengamos una comunión con Cristo diariamente en nuestras vidas. Si alguien te dice, ¿quieres ser salvo? Sí. Es que tienes que obedecer. Ese pantalón no me está gustando, tienes que cambiar. Además, no hay que maquillarse, ese es del mundo. ¿Qué están haciendo esas personas? Están llevando a la gente a obrar, 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 obrar. ¿Y qué dijo Tito 5:3? No por obras de justicia, sino por su misericordia. Miren aquí adelante todos y los que están mirando aquí, porque hoy día voy a hablar de eso. Mucha gente no entiende dos cosas importantes de la salvación. Una cosa es la salvación y otra cosa muy diferente son los resultados de la salvación. Eso hay que entender. Porque alguien puede decir, hermano Fernando, entonces no hay que obedecer, entonces no hay que hacer lo otro. Escuche, estamos hablando de la salvación. Y la salvación es completamente por la gracia y la fe en Cristo Jesús. Lo que viene después es evidencia de la salvación. Y claro que hay que obedecer. Pero ¿hay que obedecer el vestirse? No, hay que obedecer el vivir en santidad. Predicar su palabra, ejercer ministerio. Si alguien desde el púlpito predica, hay que hacer para después ser, al revés has entendido. Primeramente hay que ser, después hay que hacer, hay que hacer. ¿Me están entendiendo? Hermanos, la obediencia antes de la salvación es pervertir el evangelio. No hagan eso. No escuchen a esas personas. ¿Muy bien? Muy bien. Por ejemplo, miren, yo llevo ya 8 años en el evangelio. 8 años en el evangelio. Y a mí nunca me han dicho, deja eso, deja lo otro. Nunca me han dicho. ¿Sabes por qué yo dejé? Porque la palabra mismo me fue ayudando, pues, hermanos. La palabra mismo nos va moldeando, hermanos. Por eso la importancia que es aprender el evangelio. Y automáticamente tú vas a obedecer el evangelio. Número 3. Cuando alguien dice, solo hay que ser buenas personas, así Dios nos salvará, está pervirtiendo el evangelio. Si alguien dice, no, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Qué eso es de predicar el evangelio? Solamente hay que creer. Mucha gente así está en afuera, ¿no? No, ¿para qué? Tú vas a la iglesia, yo te respeto. Tú cantas, ¿no ve? Tú dices, aleluya, sí. Pero yo aquí en mi corazoncito creo, además la Biblia dice que nosotros somos el templo. Se hacen espirituales todavía. Para fomentar su idea o su ideología, utilizan pasajes bíblicos. Yo no voy a orar. Aquí en mi casita oro, dice. ¿No? Aquí en mi casita me congrego, aquí también leo la palabra. Eso no es el evangelio. Cuando alguien dice solamente hay que ser buenas personas, no se trata de eso, amados hermanos. El evangelio no enseña eso. O el evangelio dice sean buenas personas, no dice eso el evangelio. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo.
El Evangelio no dice sean buenas personas. El Evangelio no dice mejórense. El Evangelio tampoco dice crezcan en su conocimiento. El Evangelio dice tienes que morir y tienes que resucitar. Te es necesario nacer de nuevo. Cuando la gente dice solamente hay que ser buenas personas. Ser cristiano solamente es dejar de tomar. Eso es ser cristiano. Eso no es el Evangelio. El Evangelio, amados hermanos, es que tú vas a morir y Cristo va a vivir en ti. Y que tú ahora vas a vivir para Él. Número 4. Número 4. Cuando alguien dice es que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación porque es el examen final, está pervirtiendo el Evangelio. Si alguien dice, ¿por qué la iglesia va a pasar la gran tribulación? Porque esa va a ser la última prueba. Además, Mateo dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese está pervirtiendo el Evangelio. Hermanos, el examen final no es la tribulación. El examen que Dios ve o la aprobación que Dios ve no es que estamos escapando de la tribulación, no. El examen que nos aprueba para ser salvos es que nos hemos arrepentido y hemos confiado en Dios. Ese es el examen. No dice Dios, a ver, a Fernando le voy a tomar un examen porque no estoy seguro. Tú, Arcángel Miguel, ¿estás seguro de que es salvo? Haremos un examen, que pase la tribulación. Ese no es el Evangelio. Una persona es salva y su nombre está escrito en el libro de la vida porque se ha arrepentido y ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando alguien dice, no, es que no sabemos, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mentira, eso estás pervirtiendo el Evangelio. La salvación es completamente una obra de Dios. Además, miren aquí adelante, supongamos que es verdad. Supongamos que tengamos que pasar la tribulación para demostrar que somos salvos o para hacernos merecedores a la salvación. Al pasar la tribulación, al esforzarnos en la tribulación, ¿estamos añadiendo obras? Sí. Porque has pasado la tribulación, ahora eres salvo. Están añadiendo obras, quieran o no quieran. Y cualquier persona, cualquier denominación que añada obras a la salvación, está pervirtiendo el Evangelio. La salvación y el Evangelio solamente se centran en Dios, en su misericordia y en su bondad. Por eso, amados hermanos, categóricamente, bíblicamente, contundentemente, amados hermanos, la salvación no se pierde, es segura en Cristo Jesús, amados hermanos. Nunca se va a perder, porque nunca la has ganado y nunca lo vamos a ganar. Es gracias a Él, es por Él y es en Él. Muy bien. Y si alguien dice, estoy vendiendo terrenos para ir al cielo, ¿está pervirtiendo? Si alguien dice, aquí estamos vendiendo terrenos en el cielo, dice, ¿no ve? Ya están saliendo eso, ¿no ve? Si alguien también dice, estamos trayendo estas cositas desde Jerusalén, así, ¿no ve? Está pervirtiendo el Evangelio. Nadie puede comprar la salvación, nadie, ni con nada. Dios no necesita tu plata, no necesita tu oro. Dios es soberano. Y si alguien quiere comprar la salvación o vender la salvación o vender terrenos en los cielos, ¿qué le vas a decir tú? Anatema. Anatema. No lo digo yo, lo dice Pablo. Lee Gálatas 1:6, le vas a decir. ¿Lees? A ti te cae esa palabra porque estás pervirtiendo el Evangelio. Pero mucha gente cae en esas cosas, ¿no ven? Mucha gente cae en eso. Hermanos, la salvación y el Evangelio tiene que ser predicado puro y sincero. No agradando al hombre, como dice Pablo. ¿Acaso yo quiero agradar a los hombres? Yo quiero agradar a Dios. Si quisiera agradar a los hombres, entonces ya no soy siervo de Dios. Así de simple. El que va a predicar el Evangelio tiene que hacerlo puro y sincero, glorificando siempre a Dios. Ojalá le pido a Dios que la iglesia Cristo es Rey siempre predique de esta manera. Esté yo presente o si yo ya no estoy, que la iglesia Cristo es Rey siempre predique que el Evangelio se centra en Dios, en Él y solamente en Él. Y que el hombre no merece nada. Nunca lo vamos a merecer. No somos nada delante de Él. Y si estamos reunidos aquí, y si tenemos el pan de cada día, y si nuestros hijos están sanos,
y que cuando toque la trompeta y seamos llevados, es porque Él ha sido fiel con nosotros. Es porque Él ha sido bueno y Él ha sido bondadoso. De manera que toda persona que ha encontrado este evangelio puro siempre va a glorificar a Dios en todo momento. Y siempre va a ser así. Y cuando la iglesia Cristo es Rey crezca y avance, ¿a quién vamos a glorificar? ¿Al hermano Fernando? Nunca, jamás. Ningún hombre merece la gloria. La gloria siempre es a Cristo. Porque en Mateo 16, ¿qué dijo? ¿Los pastores edificarán mi iglesia? No. ¿Qué dijo Jesús? Yo edificaré mi iglesia. Él la edifica, Él la levantó, Él la preserva y Él nos va a dar la victoria. Por lo tanto, amados hermanos, el evangelio puro y sincero agrada a Dios y glorifica siempre a Él. Amén. Nunca a nosotros, futuros pastores, siervos, siervas, nunca olviden eso. Nosotros no somos nada, nada, nada y no merecemos nada. Y si tenemos algo, es por Dios y por su gracia. Y así se va a mantener por siempre y para siempre. Incluso cuando estemos en la eternidad, todos vamos a cantar a Cristo. Gracias al Cordero, inmolado, bendito Cordero inmolado, porque con tu sangre nos has hecho reyes, poderosos y sacerdotes. Y reinaremos con Él siempre y para siempre, glorificando esa gracia bendita que se ha derramado por nosotros y en nosotros, y será hasta el fin de los tiempos, amados hermanos. Poneos de pie, vamos a orar. Cuando el evangelio es pervertido, ya no es evangelio. El evangelio puro glorifica a Dios. Siempre y para siempre a Él alabanza. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor. Y demos gracias por la iglesia Cristo es Rey que predica el evangelio sano. Por la iglesia Cristo es Rey que predica a Cristo como Rey. Nunca a nosotros los hombres no somos nada delante de Él. Es momento de demostrar a Dios que nosotros nos equivocamos y podemos caer como los Gálatas confundidos, pero que Cristo nos ayude con su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por este mensaje del día de hoy. Señor, ahora entiendo al apóstol Pablo, a mi apóstol, al apóstol a nosotros, los gentiles, Señor. Entiendo su carácter y lo admiro. Señor, admiro a este hombre que tenía tanto celo por tus cosas, por tu evangelio, porque no se pervierta, Señor. Y eso nos falta a muchos de nosotros. Hoy, Padre mío, el evangelio está siendo pervertido por sectas, por denominaciones, por personas, por organizaciones. Pero aquí estamos, Señor, nosotros, hermanos y hermanas que estamos creciendo en sabiduría, en sana doctrina. Y cuando el evangelio necesite ser predicado, ahí estaremos. Cuando el evangelio necesite ser anunciado a personas en las plazas, en los parques, en las iglesias mismas, ahí estaremos nosotros. La iglesia Cristo es Rey estará presente para predicar, anunciar, testificar del evangelio. Y así también, cuando el evangelio sea vituperado, cuando el evangelio sea pervertido, cuando el evangelio esté en peligro, ahí estaremos también nosotros para defender el evangelio, para defender la salvación por gracia tuya, solamente por gracia, sin ninguna obra que nosotros podamos hacer. No hay nada que podamos añadir a tu gracia, porque tu gracia es perfecta, es completa y es eterna. Padre, permítenos ser predicadores de tu palabra y permítenos ser defensores de tu palabra. Te pido, Señor, por iglesias que están alrededor de aquí, de Bolivia y de otros países, Señor, que todavía no han entendido esta gracia soberana, esta gracia que nos perdona y nos restaura. La salvación es eterna, no se pierde, porque nunca la hemos ganado. Tú nos diste la salvación por gracia y por misericordia. Por eso te alabamos y te glorificamos. Padre, te pido por esta congregación, por estos mis hermanos que están aprendiendo una sana doctrina, Señor. Llévalos, glorifícate en ellos, Señor, en sus vidas, en los matrimonios, en los niños, en los jóvenes. Glorifícate en ellos, Señor.
Tu palabra necesita ser predicada, Señor. Hoy se está pervirtiendo por muchos lados, Señor. Pablo combatió contra los judaizantes. Nosotros combatimos contra aquellos falsos, Señor, que pervierten tu palabra, que trastornan la mente de muchos, Señor, y que causan miedo en las personas, Señor. Padre, te pido que nos puedas ayudar y conservar, que vivamos y que esta iglesia Cristo es Rey permanezca en esta doctrina. La doctrina de la sola gracia, Señor, y la sola fe. Que sea predicada esta gracia hermosa, maravillosa, un regalo de parte de ti. Por eso nosotros, Señor, te agradecemos tanto por habernos salvado. Te agradecemos tanto porque a pesar de ser enemigos, de ser pecadores, tú nos has amado y diste a tu Hijo Jesús. A pesar de estar perdidos, a pesar de tomar malas decisiones, a pesar de estar equivocados, de tomar otros caminos, tú nos has rescatado. Dejaste, Señor, las ovejas, las 99, y viniste por nosotros, Señor. Cuando estábamos revolcados en el cieno, cuando estábamos sucios, contaminados en mente, alma y espíritu, Señor, tú viniste con tu palabra y nos limpiaste, nos libertaste, Señor. Gracias, gracias, porque todo es gracias a ti. Nosotros, Señor, no hicimos nada, no colaboramos en nada, Señor. Lo único que nosotros contribuimos son nuestras faltas, son nuestros pecados, es nuestra desobediencia, Señor. Aún así, Señor, tu grande es tu fidelidad y tu misericordia se renueva todos los días para con nosotros. Por eso nosotros nunca, nunca, Señor, nos vamos a poner por encima de tu gracia. Bendita gracia que nos ha salvado. Bendita gracia que nos ha rescatado. Bendita gracia en la cual viviremos eternamente y por siempre. Padre, muchos de nosotros hemos estado como los Gálatas, siguiendo un evangelio diferente, cantando en un evangelio diferente, sirviendo en un evangelio diferente, Señor. Perdónanos, Señor. Buscando salvarnos, cuidando nuestra salvación, añorando ser salvos. Cuán equivocado estábamos, Señor. Queríamos hacer cosas, hacíamos cosas, no dejábamos de obrar para agradarte, Señor. Queríamos agradarte con nuestras obras, Señor, pero nunca fue así. La manera en que nosotros te agradamos, la manera en que tú te deleitas con nosotros, es porque nosotros estamos en Cristo, en Él. Y en Él te deleitas, Señor. Él es tu Hijo amado. En Él te complaces, Señor. Queremos continuar en la gracia, en el Espíritu y en la libertad de Cristo, que es nuestra ley. Padre, tú sabes que siempre oro por esta iglesia, Señor, por mis hermanos. Bendice a estos mis hermanos. Bendice a los que están escuchando la enseñanza, Señor. Ayúdalos y utilízanos de aquí en adelante. ¿Qué será de nuestras vidas? ¿Qué sentido tiene nuestras vidas si no hacemos esto? Si no predicamos y si no defendemos tu palabra. Gracias por el privilegio de ser embajadores tuyos en esta tierra. Padre, oro por los hermanos mayores, por los jóvenes, por los niños, incluso por nuestros familiares que no están acá, Señor. Permítenos predicarles el evangelio. Mucha gente, el enemigo le ha confundido, le ha llevado por caminos equivocados. Piensan estar bien, pero están mal. Creen, Señor, estar contigo, pero están lejos de ti. Creen que tú les amas, pero en realidad quieres tú que se arrepientan. El enemigo ha sabido implantar confusión, ha sabido desviar de la verdad, pero aquí estaremos, Señor, predicando y predicando, Señor, que solamente en Jesús hay salvación y que el hombre no necesita mejorar, el hombre necesita nacer de nuevo. Y solamente tú lo puedes hacer a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu. Oro por la iglesia y oro por el evangelio.
Oro por los pastores, Perú, Chile, Argentina, Colombia, que los pastores prediquen el evangelio y que cuidemos, guardemos, seamos celosos del evangelio que nos ha dejado tu Hijo Jesús. Que la palabra se extienda hasta donde se tiene que extender. Padre, hemos predicado de Cristo, de tu palabra, de tu evangelio. Gracias por la exhortación. Entregamos este tiempo en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Amén. Sí sería el almuerzo, hermanos. Sí sería el almuerzo. Muy bien. ¿Estaba bien el almuerzo, hermanos? ¿Espiritual? Bien, ¿no ve? Bien rico estaba. Mira, otros están limpiando su boca recién. Rico estaba. Pero no hay postre, hermanos. Lo siento, no hay postre. Muy bien, amados hermanos, devuelvo la dirección. Nos vemos este día martes, 1 de la tarde. Y nos vemos el siguiente domingo continuando la serie de Definiendo y Defendiendo el Evangelio. Serie en el libro de Gálatas. Que Dios los bendiga, amados hermanos.